Los homeless. Atravesé el detector de metales y recogí las llaves y el estetoscopio del otro lado. El guardia me pasó una barra a unos centímetros del cuerpo, por adelante y por detrás, y me dejó libre. Ya dentro del hospital, en una oficina protegida por una reja incrustada en azulejos grises, un uniformado me entregó el parte diario. Me dirigí a la sala del segundo piso, abrí las puertas vaivén y el chirrido de las bisagras despertó a la enfermera, que cabeceaba sentada en un rincón. Se paró y me siguió callada, mientras yo recorría el pasillo interminable con enfermos a ambos lados. Llegué a la cama 23. Esta es la nueva paciente, me informó la enfermera. La recogieron anoche. Era una mujer de unos 50 años. Sus ojos miraban ausentes. Tenía el aspecto de una vagabunda o homeless moderno, el pelo canoso enmarañado, la piel curtida y sucia, la ropa, que todavía no le habían quitado, en harapos. Pasé la mano por delante de sus ojos. Ni se inmutaron. Después le tomé la muñeca y levanté el antebrazo. Lo solté y el brazo cayó flácido sobre la cama. Algo vago se estremeció en sus ojos. No, por favor, no, dijo. Ni mangma, ñokakani arroró mi claro, no me olvides. Yo tienen zavtra media daragaya y por casa como, right, my friend. El delirio se extinguió en un murmullo ininteligible. Una mueca de dolor le atravesó fugazmente la boca y los ojos volvieron a quedar abiertos e inexpresivos. La enfermera me miró y meneó la cabeza. Es una pena, dijo. La calle los destruye. No era el primero que recibíamos en ese estado. Si bien son muchos los homeless que llegan al hospital, algunos simplemente en busca de una cama, otros realmente enfermos, cada tanto, digamos una vez al año, vienen algunos con síntomas singulares que nadie termina de entender. Se los clasifica como simples lunáticos, como amnésicos incapaces de recordar su identidad. En tanto psiquiatra, he tenido oportunidad de estudiarlos con alguna profundidad. Es difícil a veces distinguirlos del resto. El hospital recibe continuamente a locos que han perdido la coherencia y se pasan las horas altercando con interlocutores imaginarios, afóbicos, paranoicos y toda clase de individuos con sus facultades mentales devastadas por la vida en la calle. Pero una observación atenta permite descubrir detalles sorprendentes. Hay quienes hacen gala de un discurso que, si bien incomprensible, no deja de ser admirable. En todos ellos he podido detectar frases en diversos idiomas. Otras veces prorrumpen en locuciones que más parecen sonidos guturales que vocablos. Nunca terminan las frases. Además, hablan en voz muy baja, casi un murmullo, lo que no solo dificulta aún más la inteligibilidad, sino la posibilidad de identificarlos. Todos, finalmente, se van desmejorando poco a poco. Después de pasar por una breve etapa en que el habla se limita al uso de palabras aisladas, sin hilación entre sí, interrumpidas aquí y allá por sonidos indescriptibles, se sumen en un mutismo total, para siempre. El último peldaño de su degradación lo constituye la existencia vegetal, completa ausencia de actividad motora y de respuestas a estímulos físicos. Todos rondan los 50. Pero lo más notable no puede ser incluido en mis informes médicos. Espero, sin embargo, lograr alguna vez el reconocimiento de la comunidad científica. Me refiero al hecho de que, al menos algunos, son telépatas. Había tenido solo 2 ocasiones de comprobarlo. La primera se produjo hace 2 años. Hasta ese momento, como todos, yo los había tomado por casos comunes de desvarío. Pero aquella vez, uno de estos individuos, también en los 50 y en los últimos escalones de su degradación, leyó mi pensamiento. Yo estaba sentado a su lado y casi no prestaba atención a sus palabras, que ni tenían sentido ni se dirigían a mí. Le estaba haciendo un chequeo general para asegurarme de que no tuviera enfermedades, y mientras llevaba a cabo esta rutina, mis pensamientos se sumieron en mis preocupaciones. Me acerqué a examinarle los ojos, y de pronto escuché que el homeless decía: pensar que casi trabajo por la comida. Lo miré absorto, pero él continuó con su desvarío incoherente, sin siquiera mirarme.
Imaginen mi estupefacción al oír lo que yo estaba pensando y al mismo tiempo en boca de otro. Yo nunca había creído en la existencia de la telepatía y, a decir verdad, tampoco lo hice de buenas a primeras ese día. Al principio no supe cómo interpretar el hecho y me limité a reconocerlo como una coincidencia cuya explicación quedaba pendiente. Pero aquello había despertado mi interés. Por desgracia, el hombre no tardó en perder la conciencia y no pude avanzar más allá de la mera constatación de las características que he detallado. No imaginaba entonces que volvería a encontrar un caso parecido. Unos 7 meses después llegó al hospital otro homeless con los mismos síntomas. Lo identifiqué por la particular vacuidad de su mirada, vacuidad no raras veces transida por las más intensas emociones. Y al acercar mi oído a sus labios me pareció distinguir 2 palabras en francés y una en inglés. Le dediqué más tiempo, pero era muy difícil sacar algo en claro, porque apenas vocalizaba. Hasta que una mañana escuché distintamente que decía: «Páseme el papagayo». Eran exactamente las mismas palabras que había pronunciado la enfermera que atendía al paciente de la cama vecina, y al mismo tiempo. Por más que pasé largas horas a su lado, no volvió a suceder nada por el estilo, y a los pocos días él también se sumió en el mutismo que, yo ya sabía, conduciría a su existencia vegetal hasta el fin de sus días. Esta vez no me quedó más remedio que aceptar el hecho como un fenómeno telepático. Una telepatía limitada, al parecer, que solo leía los pensamientos, pero no podía comunicarse a través de ellos. Desde ese entonces he detectado varios homeless con los mismos síntomas generales, pero aún no he vuelto a hallar ninguno con poderes telepáticos. La que ahora tenía ante mí en la cama 23 me llenó de esperanzas. Su modulación al hablar era un poco más clara que la de los demás y no parecía estar todavía en la etapa previa a la desaparición del lenguaje. Lamentablemente, la escasez de doctores que sufrimos en el hospital me impidió dedicarle más tiempo, y cuando al día siguiente volví a visitarla, la enfermera me informó que había mascullado todo el día y que a la noche, así se lo había dicho la enfermera nocturna durante el cambio de guardia, había hablado en sueños. ¿Quién será?, pensé mientras la enfermera se retiraba. La homeless se sentó en la cama bruscamente, me miró directo a los ojos y dijo con claridad: «Dios». Después prorrumpió en una risa histérica y empezó a balancearse como un autómata mientras repetía algo parecido a «Uestia, uestia, uestia, uestia». Pero las fuerzas la abandonaron y se desmayó a los pocos minutos. El breve intercambio me mostró algo nuevo y extremadamente significativo. No solo había podido comprobar por tercera vez la facultad telepática que algunos de ellos poseen, sino que, por vez primera, había entablado algo parecido a un diálogo. Aunque la respuesta era descabellada, la homeless había respondido a mi pregunta. Contra mis esperanzas, no obstante, tampoco pude avanzar con ella en mis investigaciones. Volvería en sí, pero solo para seguir el mismo derrotero que los demás y con una vertiginosidad inesperada. Unos días después, sin embargo, mientras constataba su pérdida de conciencia, el paciente de la cama de al lado, la 25, otro homeless que miraba todo con mucho interés recostado sobre un codo, dijo como en broma: «Parece que se nos va otro dios, ¿no, doctorcito?». Lo miré sorprendido. Enseguida recordé que él había atestiguado el momento en que la 23 contestó a mi pensamiento y me tranquilicé. «Sí», dije, «es una pena». El 25 me midió con la mirada. «Hay muchos más como ella en la calle», agregó. «Algunos dicen que son videntes, otros que son dioses que caen del cielo para morir en la tierra. Hasta tienen una profecía. Creen que cuando muera el último, se va a acabar el mundo». Cayó, incómodo, como quien ha hablado demasiado. «¿Y vos qué opinás?». Giró y me dio la espalda por toda respuesta. Me encogí de hombros y proseguí mi ronda. Ya hacía un mes que el 25 estaba internado. El camión de recolección lo había encontrado inconsciente en la calle. Era difícil determinar su edad, como con todos, siempre la cara surcada de arrugas profundas, las bolsas bajo los ojos enrojecidos, pero era seguro que superaba los 40, quizá llegara a 50. Aunque tenía las piernas ulceradas por una tromboflebitis muy desarrollada que le dificultaba caminar, no había nada grave que justificara su internación.
No obstante, a fuerza de provocarse vómitos y exagerar su debilidad, había logrado prolongar su estadía más allá de lo admisible y así evitar ser arrojado nuevamente a la calle. Yo me había dado cuenta, pero hice la vista gorda. Me dieron lástima un poco sus piernas y otro poco la certeza de que en ese estado no tardaría en sucumbir allá afuera. Durante el día me olvidé de él, pero cuando casi al anochecer subí al ómnibus blindado que nos devolvía a nuestras casas y atravesamos la ciudad, recordé su comentario. El ómnibus iba en zigzag, eligiendo las pocas calles limpias de escombros. Por las ventanillas se veía el paisaje cotidiano de edificios derrumbados. La luz de las fogatas que los homeless hacían para protegerse del frío se mezclaba con la última luz del día. Por todos lados asomaban siluetas de pasos cansados y espaldas curvas. Las cabezas, enormes de greñas, colgaban hacia adelante arrastrando una humanidad de andrajos. ¿Cuántos dioses caídos habrá por aquí?, pensé. Cuando llegamos a mi edificio, ya había oscurecido, solo se les veía las caras rojas y barbudas iluminadas por el fuego. A la noche casi no dormí. No me podía sacar al 25 de la cabeza. Si el hombre estaba en lo cierto, era cuestión de recolectar algunos y así seguir con mis investigaciones. Al día siguiente empecé mi ronda por la sala del 25. Estaba durmiendo. Lo iba a zamarrear de un hombro, pero me miró antes de que lo tocara. Cuando abrió los párpados, sus ojos ya apuntaban a los míos. «Buenos días, doctorcito», dijo. «Sabía que volvería». Supuse que me había visto venir y se había hecho el dormido. Quizás había cambiado de idea y esta vez fuera más comunicativo. Ayer me quedé pensando, dije. Hace ya un tiempo sospecho que hay telépatas entre ustedes. Tus dioses no pueden ser otra cosa. Quiero que me ayudes a identificar a algunos para traerlos aquí. El 25 no me contestó. Amagó volver a darme la espalda, pero lo sostuve del brazo. ¿La 23 fue transferida?, preguntó. Ser transferido significa ser llevado a la morgue. El hospital no tiene recursos para mantener a pacientes en estado vegetativo, de modo que son dados por muertos, muerte clínica. Depende de los empleados del crematorio quemarlos como llegan o practicarles una muerte física previa, cosa que solo hacen por encargo, coima mediante. Me extrañó que estuviera familiarizado con la jerga profesional. Asentí con la cabeza. Él volvió a amenazar con darse vuelta, pero yo lo sostuve del brazo. Vos sabés a quién le debes estar aquí y no en la calle. Una mano lava la otra. Es que no quieren venir, doctorcito, meneó nervioso la cabeza. Tarde o temprano todos pierden el control, pero le tienen miedo a la manguera. Después ya no saben ni cómo llegar al hospital. Calló y su mirada, entre hosca y melancólica, indicaba que no volvería a hablar. Pensalo, dije al irme, una mano, y le mostré la derecha cuando ya le daba la espalda. Ese día no volví a la sala. En los días siguientes se repitió un diálogo parecido. No conseguía que me ayudara. Mi amenaza no había funcionado. Por el contrario, me di cuenta de que, en realidad, yo estaba en sus manos, porque si lo echaba me quedaba sin nada. Él también había reconocido su ventaja y me lo mostraba sonriendo socarronamente. Un día en que le repetí que esa situación no podía continuar y que tarde o temprano debería abandonar el hospital, se encogió de hombros e hizo el gesto de lavarse las manos. Me reí. A partir de ahí nuestra relación mejoró. Cada día me quedaba un poco más a su lado. Hacía mucho que no encontraba a alguien que riera o tuviera sentido del humor, aunque fuera negro. Él me contaba de la vida en la calle, las peripecias para conseguir alimentos, las mafias, el mercado negro. Yo le contaba detalles sobre la burocracia del hospital y la rutina de años interminables. Pero cada vez que trataba de abordar el tema de sus dioses caídos, él lo rehuía cambiando de conversación, o con un chiste evasivo, o simplemente se callaba por el resto del día. Así pasó un mes. Las llagas de sus piernas mejoraban, pero su ánimo estaba cada vez más decaído. A veces, al acercarme, notaba que murmuraba para sí, pero al verme interrumpía su monólogo y me saludaba cordialmente. Hasta que una mañana encontré su cama vacía. La enfermera me informó que lo habían llevado a la manguera. A la noche había empezado a gritar cosas sin sentido y a correr por la sala. Se llevaba todo por delante y asustaba a los otros pacientes, explicó indignada. Ya ni trabajar en paz se puede, ¿verdad, doctor?
Fui a buscarlo. Entré en la sala con piso de rejillas y paredes chorreantes y lo encontré tirado en el suelo, acurrucado contra un rincón, desnudo y empapado. Lo sacudí y reaccionó. Vamos, 25, le decía, tratando de animarlo. Nunca quiso decirme su verdadero nombre. Vamos que te voy a conseguir ropas nuevas. Ya vas a ver. Hasta sábanas limpias. Pasé su brazo alrededor de mi cuello y casi me caigo al levantarlo. Era peso muerto. Salimos despacio. Cuando alcanzamos el corredor, dijo muy débilmente en mi oído, tanto que por un segundo pensé que era mi imaginación. Soy uno de ellos, doctorcito. Después se desmayó. Encargué a la enfermera que lo vigilara, atendiera especialmente y me avisara en cuanto despertara. Recién a la tarde pude volver a verlo. Me habló en voz baja, en secreto. Así es, doctorcito, es cada vez más fuerte. En cualquier momento no voy a saber ni quién soy. Le pedí que se explicara. Es el mundo, dijo. Es el mundo que se me mete en la cabeza. Oye, ¿как не можно доехать до Невского проспекта? No lo entiendo. ¿Hay tanta gente dentro de mí? Sus ojos se perdían en algún lugar lejano. Empezaba a delirar. Pude distinguir 2 palabras en ruso. Tenía razón. Era uno de ellos. ¿Sería telépata también? Sí, rusos. Se ve por los gorros de piel, aunque hay tantos escombros como por aquí. No lo podía creer. Créalo, doctorcito. Agárrame la mano, pensé. El 25 sacó su mano de debajo de las sábanas y tomó la mía. La apretó y me miró significativamente. En los días posteriores le dediqué el mayor tiempo posible. Su desmejoramiento era vertiginoso. Ya no le hablaba, bastaba con pensar. Por eso, dijo una vez sonriendo con amargura, nos dicen dioses, vemos todo, sentimos todo, escuchamos todo, estamos en todos lados. Contame, le pensé. Ay, doctor, si el mundo cupiera en las palabras, pero son muy chiquitas. Hay un niño, ¿ve?, que tirita de frío, tiene hambre y miedo, mucho miedo. Él mismo tembló espantado. Y las botas de los soldados en el polvo, animales extraños en algún paraje verde. Alguien lee, caras negras y amarillas. Just look at them. La enfermera viene a buscarlo. Pourquoi, ayúdeme, doctor. ¿Quién soy? Se abrieron las puertas. Doctor, lo necesitan en el primer piso, dijo la enfermera. La última vez que lo vi tuve que acercar mi oído a su boca para poder oír. Dije yo, jugo, dámela, ahora sé un buen chico y a la cama sin, only 372 marks left for, kitilili pi, aluamp kunkan kuchuku, jugó, doctorcito, le faltan 4 muelas, pamagiti miña, el mar sube, ¿quién hay? Buquequi, che resti tilde, no, cante dolcese, tío, susú, cayó. Era imposible entender ese cocoliche. Me pareció, sin embargo, que trataba de usar las palabras que cruzaban su mente, en el idioma que fueren. Las pocas que había entendido me hacían sospechar que el resto también tendría sentido en alguna lengua, para pedirme ayuda. Su mirada desesperada, que por breves momentos lograba fijar en mí y volvía después a perderse quién sabe dónde, también pedía socorro. Identifiqué el где, que quiere decir dónde, en ruso, dónde yo, es decir, dónde estoy, o quizás dónde está mi yo. El quién hay, es decir, quién hay, del inglés, coincidía con esto. No sabía qué pensar. La locura era la solución más fácil, pero era difícil creer que hubiera tantos políglotas entre los homeless. La otra posibilidad era darle razón. Suponer que era omnisciente, que invadido por el mundo, su yo estaba siendo desalojado. Esa noche, al ir a casa, no podía sacármelo de la mente. Era raro pensar que todos mis pensamientos y acciones estuvieran circulando por esa cabeza sucia, barbuda y piojosa que descansaba sobre una almohada raída en una cama de hospital. El colectivo blindado esquivó unas fogatas que había en el medio de la calle y por la ventanilla estrecha vi las caras rojas de los homeless. ¿Cuántos de ellos estarían siendo testigos de mis emociones y miserias? Me pareció que uno levantaba la cabeza y me miraba.
Por la mañana fui a visitarlo, pero su cama estaba vacía. Entró en coma durante la noche, doctor. Ya fue transferido, me informó la enfermera, limándose las uñas. Corrí al crematorio. Atravesé los pasillos interminables. Bajé las escaleras de a 5 escalones y a cada paso temía que el piso, las paredes, todo se prendiera fuego. Llegué y pregunté a los gritos por el 25. Un hombre tatuado meneó la cabeza y secándose el torso desnudo con un trapo, me indicó el horno. A través de la reja, entre las llamas, distinguí sus piernas ulceradas. Un pie tembló. A veces el fuego achicharra un nervio y los muertos tienen espasmos involuntarios. Había llegado tarde. Sentí angustia y espanto, ganas de huir. Le di la espalda. Sentí un gemido dentro de mi cerebro. Sentí que ardía. Me di vuelta como para rescatar mi propio cuerpo del fuego, pero ya solo se oía el crepitar de las llamas. Buenos Aires, 1999.